Todos los seres de la tierra tenemos una madre. También Jesús la tiene, se llama María. Pero reflexionemos un poquito de cómo es ese comienzo. ¿Cómo es ese comienzo? Piensa en el comienzo tuyo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál fue ese comienzo? ¿Dónde empezó tu historia? En la concepción misma, ¿cierto? Y así como esa historia tuya y mía empieza desde la concepción, también con Mamita María ocurrió lo mismo. La historia de Mamita María empieza desde la misma concepción, esa concepción inmaculada. Me atrevo a decir que desde mucho antes, porque antes de la concepción ya Dios nos tiene en su proyecto, ya Dios nos tiene para nosotros un proyecto. Así, Mamita María entra en la historia de la humanidad como esa Madre de Dios y Madre nuestra. Todo empieza con ese sí inmaculado, con ese sí de Nazaret, permitiendo que en ella se encarnara el Mesías y que empezásemos todos a ser hijos de Mamita María y hermanos de Cristo también, porque siendo ella la Madre de Dios y Madre nuestra, que posteriormente en esta catequesis mariológica vamos a ver en los dogmas marianos la maternidad divina, Madre de Dios, Madre nuestra, la Inmaculada Concepción y muchos otros conceptos de catequesis mariológica en estos apuntes marianos, que el tema es bastante extenso, pero he querido plasmar algunos apuntes vitales, importantes, que no quiere decir que sean más importantes que otros, porque el tema mariológico es como repito, es muy nutrido y es muy extenso, pero voy a ser un poco concreta. Motivos por los que los católicos amamos y veneramos a la Virgen María. Entonces, uno de los motivos es que es la Madre nuestra. Recordemos que María está debajo de la cruz del hijo moribundo. Ese hijo moribundo pues es Jesucristo, quien le dirige las últimas palabras para encomendarla a su discípulo predilecto y a él también entregarle a María como su madre. Así fue como María dio comienzo a su maternidad espiritual. También es la madre de Jesucristo, ya lo estábamos comentando anteriormente, es bendita entre todas las mujeres, Lucas 1, 26, 28, es la bienaventurada de generación en generación. María es mediadora ante su Hijo Jesucristo. María nos conduce a Dios. Ella es la primera y fiel discípula. Ella, recordemos que es también la primera misionera, ¿no? Ha cargado también con esa cruz de ver a su hijo clavado. Y es en la cruz cuando acepta una nueva misión que su hijo le encomienda, ser madre de toda la humanidad. Y nuevamente, como al inicio, dice sí, y es un sí que cierra el círculo. Acá ya vemos de Mamita María. María es la amada de Dios, es la excelsa. Viene del hebreo Miriam, que significa la elegida de Dios, la princesa. Excelsa es la madre de Dios, madre nuestra. También es la intercesora, hija de San Joaquín y Santa Ana, y viene de la estirpe de David. Es la Virgen María quien después de nuestro Señor Jesucristo ocupa el primer lugar en la historia. La celebramos el 1 de enero como Madre de Dios, le ofrecemos los sábados de todo el año, la recordamos en innumerables fiestas y los meses de mayo y octubre están, digamos que especialmente dedicados al rezo del rosario, que son devociones y digamos que hay un concepto bien interesante acá, que es el de veneración. Y es porque es un concepto que se tiende a confundir o tiende a confundir a algunas personas, pero la palabra veneración acompaña al amor, al recuerdo, al culto de lo que una imagen representa. De ahí que
se puede decir que a Mamita María le ofrecemos hiperdulía, no latría. La latría es una adoración o la adoración solo a Dios. Solo adoramos a Dios. A Mamita María la veneramos, o sea, le celebramos, es una hiperdulía, que es esa veneración a Mamita María. Está por encima de la dulía, que es el culto a los ángeles. Otro concepto bien interesante es el de dogmas. El dogma es un concepto que viene del griego dogma, que significa decreto, doctrina, y es comúnmente aceptada. Se denomina así a todo principio que se considera que expresa una verdad irrefutable, sea demostrable o no, comprensible para la mente humana o no, y nosotros no somos quien para refutar los dogmas marianos, esos dogmas que la Santa Madre Iglesia ha promulgado. Los dogmas son 4 hasta el momento: maternidad divina, la Inmaculada Concepción, virginidad perpetua y la asunción al cielo. Digamos que hay un posible quinto dogma, que es la corredención, es decir, María corredentora, medianera y abogada, pero pues aún la Iglesia y la Santa Sede no se han promulgado. Por ahora vamos a tratar estos 4 dogmas. Dogma de la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es la verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado luz a su Hijo Jesucristo, y no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. Es decir, también que todo empezó para ella, como lo decíamos anteriormente, con el sí de Nazaret, permitiendo que en ella se encarnara el Mesías, y ahora todo vuelve a comenzar, accediendo a ser la Madre de Dios. Y es con estas maravillosas palabras que ella expresa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original, es decir, hallada con gracia ante los ojos de Dios, es decir, la gracia santificante. Virginidad perpetua, es decir, es virgen antes, durante y posteriormente del parto. Siempre Virgen María. Concilio Vaticano II dice: es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Constitución dogmática, Lumen Gentium número 55. La tradición nos dice que María siguió con el apóstol Juan, y transcurrido el tiempo se adormeció en el Señor y fue asunta al cielo. Algunas oraciones acá podemos ver, que son algunas de las oraciones recomendadas para alabar, celebrar, recordar, hablar con Mamita María a través de estas oraciones. Aquí está muy importante el rezo del Santo Rosario, el Ave María, el Ángelus, el Regina Coeli, la Salve, entre otros. Muy bien. Las devociones. Estas son formas de expresar nuestro amor y respuesta a su amor incondicional. Algunas de las devociones, acá podemos ver el rosario, el escapulario, las romerías y peregrinaciones, las novenas, la consagración al Inmaculado Corazón. María Santísima, en su acción mediadora, aclaradora y anunciadora, en el transcurso de los siglos, acompaña la historia misma de la humanidad. Acá podemos ver algunas devociones: las peregrinaciones, la Basílica de la Virgen de Guadalupe o Guadalupana en la Ciudad de México, a la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, y en Colombia he querido colocar acá el peregrinación a la Virgen de las Lajas en el departamento de Nariño, al sur del país. Estas son algunas de las peregrinaciones. En realidad hay muchísimas peregrinaciones. Otras devociones: el escapulario del Carmen y el privilegio sabatino. El escapulario de la Virgen del Carmen se remonta a una aparición de la Virgen a San Simón Stock, superior general de la Orden de las Carmelitas, el 16 de julio
y de 1251. Es por eso que todos los, al menos acá en Colombia, el 16 de julio se conmemora o se celebra esta advocación. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos hacia el 1200 formaron la orden de las Carmelitas, o de Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Sí? Digamos que el escapulario es una reducción del hábito de los religiosos carmelitas y consta de dos pequeños trozos de tela. Esa tela es de lana de color negro o café oscuro, unidos con dos cordones. En cuanto al privilegio sabatino, aquí encontramos ciertas condiciones para tener en cuenta para poder lograr estos favores, estas bendiciones, y ganamos indulgencias. Son indulgencias parciales o totales si usamos devotamente el escapulario. Los temas de las devociones son bastante extensos y pues es muy corto el tiempo. En cuanto al Santo Rosario, es cristocéntrico, es totalmente bíblico, es un conjunto de alabanzas a la Virgen. Encontramos las oraciones del Santo Rosario están totalmente en la palabra de Dios, el Padre Nuestro, en Mateo 6, 9 al 15, el Ave María, la primera parte, en Lucas 1, 28 al 42, la segunda parte está en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, en diferentes versículos. Entonces vemos que es cristocéntrico, porque nos invita a profundizar en las maravillas que el Señor es capaz de obrar en aquellas personas que se fían de su palabra. Contemplando el corazón de María, mujer orante, podemos penetrar en su humildad y sencillez. Ella nos muestra mejor que nadie la actitud de escucha y acogida de la palabra. Ya en esta diapositiva vemos todos los misterios del Santo Rosario, gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos, que están contenidos en absolutamente toda la Biblia. Encontramos acá cada uno de los misterios en cada cita bíblica. Por eso decimos que es bíblico absolutamente. Vocaciones. Entonces, la vocación es el nombre que recibe la Virgen de acuerdo con el lugar, o bien donde se aparece, o bien por la virtud que representa. Aquí encontramos algunas de las advocaciones que conocemos de Mamita María. Se ha aparecido, repito, a más de 2000 veces en todo el mundo, y es que esas apariciones se atan una a la otra como una cadena de amor puro para advertirnos de los peligros que están en el mundo y que nos incumben a todos. Y es que no estamos viendo esas advertencias. Solo bastaría notar los consejos de la Madre de Dios en esas apariciones. Una de las apariciones en Fátima, la Virgen llama las conciencias de los cristianos a un despertar inmediato a la fe, a la tradición eclesiástica y sobre todo un apelo urgente a la oración, a recitar un rosario meditándolo, a practicar la comunión reparatoria. Nos exhorta de modo incansable e impresionante a la penitencia, a la conversión, a volver a Cristo, a cambiar. Nos hace ver que vamos mal, pero somos necios. Patrona de Colombia, la guadalupana, en todas las apariciones la Virgen nos pide conversión, cambio. En Medjugorje nos invita a rezar el rosario, a leer la Biblia, a confesarnos, recibir la Eucaristía, a ayunar. Y a ti, María, Madre nuestra, gracias por decir sí a pesar de las dificultades y la incertidumbre, que aprendamos como tú a refugiarnos en la oración aunque no entendamos nada. Amén. Y es que gracias a los muchos signos milagrosos acontecidos por su intercesión, vemos que no solo se manifiesta en el exterior, sino que también en el alma de muchas personas, cambiándolos para siempre. Muchas gracias y hasta pronto.